Son las 10:13 de la mañana. El programa apenas comienza y regresamos ahora al consultorio de la salud porque estamos en la semana de la concientización sobre el asma. Ayer fue el Día Mundial y para eso en nuestro consultorio hoy nos acompaña el inmunólogo y alergólogo Josely Torres y la neumonólogo Julia Martínez para concientizar justamente sobre este tema, comprender de qué va esta enfermedad, cómo sobrellevarla, cómo identificarla, conocerla un poco más a fondo. Es nuestra responsabilidad en el consultorio de la salud dar incluso herramientas y tips para también trabajarlo en casa. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar con ustedes y bueno, y en este momento acompañado de la doctora. Te extrañábamos, Josely, hace rato que no venías. Sí. Yo también. Muy mal. Hablemos, ¿qué es el asma? Mire, el asma, para definirlo así de manera simple y que nuestra gente lo entienda, es la inflamación crónica. El bronquio se hincha por dentro. Okay. Y eso limita el flujo de aire. Y la gente cuando tiene limitación para el flujo de aire, ¿qué siente? Dificultad. Sí. Pero hay una forma muy práctica. La sec de aire, nosotros los médicos lo llamamos disnea. Ok. Disnea. Pero es sec de aire. Exacto, es dificultad para respirar. Pero recordemos que no solamente es porque, claro, la gente piensa en asma y entonces empieza el paciente que hace esa dificultad respiratoria, que es así notoria, los sibilantes, que suena. Pero hay varias maneras de presentarse el asma. No es solamente esa dificultad para respirar así intensa, que es, digamos, un tipo de asma, pero también está aquel paciente que se presenta solamente con tos persistente y es una tos seca que es todo el tiempo. El paciente que tiene cansancio muy frecuente, sube unas escaleras, ese niñito que camina un ratico o corrió un ratico y empezó a cansarse, o ese paciente que siente presión en el pecho después de que hace un ejercicio leve o moderado, ¿no? Entonces, esas son formas de presentación del asma que la gente a veces dice, no, pero es que yo no tengo esa dificultad para respirar, pero eso sigue siendo asma. Es que nada más reírse, jugar, que corrió y comenzó a toser, o un adulto. Mira que hemos tenido adultos jóvenes que te lo refieren. Doctora, si yo me río mucho, comienzo a toser y de repente yo misma me escucho un pito aquí. Es que pueden tener sibilancias o pitos audibles sin necesidad que nosotros... Claro. No me digas que eres asmático. No sabías. ¿Se acuerdan que en algún momento conversamos justamente de eso? Que el asma, o sea, por ejemplo, cuando se está pequeño, no es algo que se cura como tal, como que siempre está allí y que lleva sus tratamientos. Y que no lo sé, vamos a preguntarle a los especialistas. Bueno, sí, como también para aclararlo, porque tal vez pueda ser un mito, pero identifiqué ciertas características que me dijeron, oye, tú todavía lo eres. Mira, este es un candidato para lo del asma, ¿viste? Sí, o sea, tiene que ser la espirometría. Pero lo fue chiquito, lo está diciendo, que fue asmático desde pequeño y le dijeron que se curaba. No se cura. Sí, o sea, yo dije que se me quitó. El día se le quitó. No, realmente el asma tiene una condición genética y que nos lo diga aquí el inmunólogo. Ok, doctor. ¿Cómo es esto? Cuéntanos más. ¡Qué revelación! Claro. Sí, el asma tiene varias formas de presentarse, pero la condición genética siempre está allí. Hay pacientes que pues mejoran con el tiempo, la mayoría de hecho, de cuando pasan la adolescencia se sienten bien, no tienen síntomas o tienen síntomas muy sutiles. Esto de que, bueno, me cansé un poquito, sentí una presión en el pecho y dices, bueno, mira, yo no tengo asma, sino que, bueno, de vez en cuando me canso. Eso sigue siendo asma, solo que son síntomas sutiles porque evidentemente la caja torácica que tú tienes en este momento no es la misma cuando tenías 5 o 7 años, que era una caja torácica pequeña y, bueno, se congestionaba mucho más fácil. Hoy en día pues tienes más capacidad, pero, y ese es el problema, que la gente dice, bueno, lo considera algo trivial y vamos a dejarlo así. El problema es que cuando pasa el tiempo, cuando tengas más de 45, 50, 60 años, pueden volver esos síntomas incluso hasta más graves, porque esa caja, pues obviamente el sistema inmunológico pierde capacidad, la caja torácica se pone más rígida, porque hay pérdida de ciertos elementos normales que tienen que ver con la edad, y entonces eso hace que los pacientes vuelvan a tener síntomas. Entonces ahí empezamos a decir, no, bueno, es que el paciente tiene poco, o tiene otra cosa. No, es el asma que simplemente volvió, o no es que volvió, no es que se fue, es que se reactivaron los síntomas porque la capacidad pulmonar, porque las características anatómicas pues han cambiado en ese paciente. O sea que es un mito que se cura, por eso es quizás esta campaña de conciencia, ¿no? Es uno de los motivos principales para que el paciente o esa persona que quizás ha tenido alguna de estas características entienda la importancia de acudir al especialista en materia para poder detectar y tratar. Es que realmente de las cosas, el asmático leve, ese que tuvo síntomas de pequeño, pero que de grande, joven, fuerte, hace muchas actividades, no siente limitaciones, no tiene que andar con un inhalador ni visitar las áreas de emergencia, ese es el asma al que más le tememos, a esa asma leve intermitente, porque la persona se acostumbra a respirar
con una capacidad por debajo de la cual está, pero que no le limita para funciones básicas y para una vida común y normal. Y que Sobre piensa que porque todo lo está bien. acostumbramos, Claro, se consideramos que esto es acostumbró. normal. Y entonces ese es el paciente que si Claro. continúa con un déficit crónico, lento, leve y permanente, puede desarrollar deformidad de esas estructuras anatómicas que te decía José, y cuando aparecen nuevamente alergias, pico de 45, 46, alborotan todos los... El sistema inmunológico ya no responde de la misma manera, comenzamos nosotros a ver un déficit en las capacidades pulmonares y puede desarrollar enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y la gente dice, bueno, pero es que el EPOC es del señor mayor y adulto. No, se puede desarrollar desde la infancia a la vida adulta. A ver, ¿qué hacemos las personas, literalmente como yo, que pasamos por esto? O sea, Que no sabíamos que teníamos un paciente que... Consulta. sí, quiero saber qué hacemos como para evitar de aquí a esa edad sufrir de estas condiciones que son mucho más Claro. Graves. intensas, más grandes, más graves. Lo primero es identificar. ¿ok? Ok. Hay que saber qué es lo que tenemos, saber que estamos entre manos. Para eso, pues obviamente hay que hacer exámenes. Hay que hacer básicamente un examen que se llama espirometría, que es un examen Espirometría, ok. sí, que nos ayuda a ver las capacidades pulmonares, la capacidad de la cantidad de aire que entra, la cantidad de el aire de- que sale. el de soplar y esas ese es, cositas. que ese es el que se sopla, exacto, y que se miden esas cantidades de aire que entran y salen y nos permite ver más o menos, predecir cuál es la capacidad que debería tener ese paciente, y si no la tiene, pues obviamente hay un déficit, ¿no? Claro. Y en base a eso uno dice, bueno, mira, es un problema que es obstructivo, restrictivo, diferentes formas, eso ya es una cuestión un poquito más técnica, Vale. y que los neumonólogos lo manejan, de hecho, mejor que los inmunólogos, pero que nos dice más o menos por dónde puede ir el tratamiento y qué tipo de tratamiento, y ahí se lo dejo a Julia, cuál es el tratamiento que utilizamos Es que en creo que estos una de las pacientes. cosas más importantes, y por eso que exista un día donde nosotros nos dediquemos y que se celebre durante el mes todas las actividades que nos ayuden a respirar mejor, yo creo que se justifica plenamente. El asma es una patología crónica que por más que hemos trabajado, y existe una organización mundial que trabaja año tras año y mes tras mes para crear directrices, normativas, orientaciones a los médicos para que la enfermedad se controle, no la tenemos controlada. Claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión más importante en este momento? Se debe consultar. Ok, entonces ya que se debe consultar, vamos a compartir con toda la audiencia cuáles son sus coordenadas, cómo podemos contactarlos y así también despejar estas dudas o asistir a una consulta de ser necesario. Bueno, lo primero es, bueno, nosotros pertenecemos, entre otras cosas, a el Club del Asma, que es una iniciativa, digamos, de médicos que estamos tratando de ayudar a los pacientes. Es una cuestión totalmente gratuita para los pacientes en las que buscamos primero hacer ese diagnóstico a través de la espirometría. Nos pueden seguir en @Club del Asma y allí podemos, tenemos operativos que hacemos cada cierto tiempo y tenemos pues ciertas consultas gratuitas en las que los invitamos a sus redes seguirlo. sociales? @Club del Asma. Por supuesto están las personales en las que también los estamos para Julia ayudarlo. Martínez Neumo. Julia Martínez Neumo y @Dr. José Lic Torres, donde pues estamos Listo. dispuestos a responderles y Muchísimas ayudar. gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. esta mañana. Gracias.